Bien, buenas tardes a ustedes, ¿cómo están? Primero, me sorprende mucho un auditorio tan joven. No me esperaba un auditorio tan joven para hablar de esto. Y segundo, y lo más importante, es, ustedes han pasado por una agenda educativa, una agenda de compartir conocimiento bastante amplia. Han tenido todo tipo de conferencistas aquí, en este espacio, para hablarles de innovación, para hablar de crecimiento de sus empresas, para hablar de lo que ustedes se imaginen. El color, la marca, la distinción de la marca, etc. Y hoy a mí me toca cerrar este espacio, no para mostrarles el PowerPoint, sino para llevarlos un poco al Excel. Vamos a hablar un poco desde el Excel. Y hablar un poco desde el Excel un jueves a las 4 de la tarde es un poco complicado. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo de la forma más flexible posible para todos. Primero eso. Segundo, muchas gracias a ASICAM por abrir este espacio para nosotros. Milena Rodríguez, Tatiana, todo el equipo de ASICAM ha abierto la posibilidad y la oportunidad para que nosotros como Radar estemos aquí en este espacio con ustedes compartiendo conocimiento. Radar es una empresa con muchos jóvenes. Somos un equipo de investigadores, 30 jóvenes que trabajan todos los días detrás de su laptop buscando desnudar un poco la identidad del consumidor en Colombia. Eso es lo que hace Radar a través de 4 organizaciones. Ayer parte de nuestro equipo, la avanzada, estaba en Medellín, en Colombia Moda, hablando también un poco de qué es lo que está pasando con el consumidor en Colombia. Y estos días resultan bastante complejos cuando tú escuchas el cuento de que esto está pesado. Uno habla con otros gremios y le dicen: esto está pesado, hermano, esto está difícil, la situación está dura, es que el dólar subió, es que el petróleo, y entonces básicamente lo que nosotros estamos empezando a encontrar en el ambiente es que hay una sensación de pánico absurda. Estamos en crisis, entramos en crisis, esta vaina se fregó, nos jodimos, los 3 huevitos que habíamos puesto en la canasta se rompieron, pero resulta que el año pasado estábamos en periodo de amor. ¿Usted se siente orgulloso de ser colombiano? El que se siente orgulloso de ser colombiano, levante la mano en este justo instante. Arranquemos por Occidental numerada, atrás. ¿Por qué se sienten orgullosos de ser colombianos? No todos al tiempo, alguien, un arriesgado. Aquí. Somos una nación con muchos recursos, VIP. La idiosincrasia. Miren, el año pasado nos sentíamos absolutamente orgullosos porque casi somos campeones mundiales. Mejor dicho, este país era la berraquera. Terminamos con la cereza en el helado, básicamente. Miss Universo, fantástico. Fue el año perfecto. Y este año la sensación es distinta, es diferente. Este año estamos contando otro cuento totalmente distinto. Este año estamos en un país en donde no sabemos si el dólar va a llegar más o menos a 3.000, no sabemos. Donde el barril de petróleo no sube de $46, máximo 52. Estamos en un país en donde la inflación ha venido creciendo progresivamente y a ese cóctel molotov que nos está asustando a todos, métale que en octubre tenemos elecciones regionales. Y entonces entramos en un fenómeno que Jaime Garzón describía fantásticamente como la dialéctica de Marx, y la expresaba básicamente en la forma en la que, y perdón si las pongo de ejemplo, no es mi intención burlarme, pero en la forma en la que muchas veces uno escucha a las niñas enamoradas. Es que es tan divino, es que es hermoso, es que es querido, es que es coqueto, maldito, infeliz, perro desgraciado, tal. En esa curva está la economía colombiana,
Bienvenidos a Radar, somos un think tank de conocimiento sobre el consumidor en Colombia y quiero contarles, no sé si audiovisuales me ayudó un poco a cerrar un poquito la diapositiva que la tengo muy ancha. Y vengo a contarles que una cosa es la crisis y otra es el cambio de entorno. Vengo a proponerles una lectura diferente de lo que está pasando económicamente hoy en Colombia, con el patrocinio de Noraver. Tengo una gripa espantosa. Entonces, si salen los gallos, saltan vainas de mi voz, no le pare bolas, eso es culpa de la gripa. A ver si la logramos un poquito mejor. Tan, tan. Fantástico. Mucho mejor. Entonces, como les decía, una cosa es la crisis, otra totalmente distinta es ponerlos a pensar que estamos en un cambio de entorno. Estamos en un cambio de entorno. Y hablar de un cambio de entorno significa que venimos de un punto y vamos para otro. ¿Y por qué hablar de un cambio de entorno? Particularmente para los comerciantes, industriales que están en esta sala y que me están escuchando y que andan como medio preocupados por estos días. ¿Qué significa un cambio de entorno? Significa, perdón por el vocablo tan popular que voy a utilizar, pero me parece apropiado para este espacio, y es tener los cojones suficientes para entender que las dinámicas de cambio de entorno se tienen que convertir en una oportunidad de negocio para sus empresas. ¿Estamos? ¿Bienvenidos? ¿Me la compran? Listo. Segundo elemento diferencial. Generalmente en esta presentación usted va a escuchar siempre dos vocablos que en nuestro insight cerebral funcionan de la misma manera: comprador y consumidor. Pero el comprador y el consumidor son dos vainas totalmente diferentes. Yo soy comprador de pañales. Bueno, está bien, no se me notan, no mentiras. Soy comprador de pañales, pero mi hijo de 3 años, que aún en la noche no tiene control de esfínteres, es el consumidor de los pañales. Yo soy comprador de café intenso y necesito 2 cafés mínimo al día. Tomo uno en la mañana y otro a las 2 de la tarde. Pero ese rol muchas veces lo bifurcamos, se nos traslapa fácilmente. ¿Sí? Para un hombre comprar unos zapatos puede ser un tema de gusto. Los hombres compramos zapatos por gusto. Y ahora que las suelas son de colores y los cordones también y ese tipo de vainas, pues se ha vuelto el calzado masculino un poco más fashionista. Las mujeres compran zapatos, atención hombres, por necesidad, porque necesitan unos zapatos que hagan juego con esa cartera. ¿Estamos? Una cosa es comprador y otra cosa es consumidor. Y un tercer elemento: tenga presente que aunque vamos a ver muchas categorías de mercado en estos slides, en esta presentación, usted va a ver que hay una categoría que se llama vestuario o moda. En esa categoría está usted. Y es una categoría, perdón que se lo diga, absolutamente importante. Absolutamente importante. Por 2 razones, y voy a arrancar con la siguiente pregunta, y es: ¿cuáles son las 2 cosas que los seres humanos consumimos más tiempo al día? 2 cosas, 2 productos que consumimos mayoritariamente o en una cantidad de tiempo muy alta durante el día. Ok, escucho cosas. Atrás, levantar una mano. Teléfono celular, no. ¿Te escucho? Alimento y vestuario, ojo, te compro uno de los 2. ¿Sigue? No. Papel higiénico, creativo, pero no. Siguiente. Vestuario. Señores,
Efectivamente, el vestuario es una categoría absolutamente importante porque, excepto a condiciones muy particulares de la vida humana, muy particulares, usted pasa vestido mucho tiempo al día, o por lo menos, en el caso de los hombres que duermen muy ligeros de ropa, por lo menos con una prenda de vestir al día. Pero el segundo producto que más se consume en un hogar en Colombia en horas al día es el colchón. En el colchón de nuestras casas pasa de todo, exceptuando y teniendo de presente lo obvio, ¿no? Lo obvio, pero pasa de todo. Comemos en la cama, vemos televisión, etcétera, etcétera, etcétera. El colchón. Entonces, quiero que tenga presente estos dos elementos para que empecemos a hablar. Entonces, en el marco de esta matriz, nos vamos a mover en este contexto. Radar siempre habla desde medir y experimentar, analizar y comprender y plantear soluciones en un contexto de pasado, presente y futuro. Ahí nos vamos a mover. Es esa la cerca que yo le quiero poner a este espacio. ¿Desde dónde? Desde la dinámica de la economía. ¿Por qué íbamos tan bien? ¿Por qué andábamos como tan tragados de la situación económica de nuestro país? ¿Y qué se logró en ese espacio? ¿Qué pasa con la inflación, la devaluación y el peso del petróleo? ¿Qué tanto afectará la devaluación y la caída del precio del petróleo a las compras de los hogares? ¿Y por qué podemos aprovechar esta oportunidad que se nos genera? ¿Cuáles son las proyecciones del Banco de la República y otros operadores? ¿Qué puede venir en términos de escenarios? ¿Y qué debemos hacer para crecer sin depender de otros? Ya pusimos el marco, esta es la cerca, de eso vamos a hablar. La dinámica económica de nuestro país, por allá, hacia el año 2000, se nos planteaba con una serie de crecimientos económicos de los sectores, particularmente con un amplio apalancamiento de los establecimientos financieros, y también teníamos una industria que crecía más o menos a entre un 12 y un 14%. Eso era el 2000. ¿Qué pasó en el 2014? Se amplió el espectro. Empezamos a tener unas dinámicas de mercado, un consumidor, no sé si ustedes son muy pelados para acordarse de eso, yo ya estoy viejito. A mí me tocó, por ejemplo, la apertura económica de los 90s, y eso era otro rollo. Hoy ustedes están hablando de e-commerce y están hablando de un montón de cosas. Aquí estaba Bancoldex hablando de apalancamiento para procesos de inversión en una serie de empresas, tal. Nuestras empresas han venido creciendo mucho, hemos tenido sectores que han crecido de manera importante, y este examen visual es única y exclusivamente para decirles que esto era el año 2009. Nosotros en el año 2009 estábamos reportando unos decrecimientos importantes, particularmente en lo que tiene que ver con el sector agricultura, con el sector importador, y en el crecimiento anual de PIB en términos reales. Arrancamos por allá en este punto de crecimiento y hoy estamos más o menos en un 4%. Que si usted se fija, este crecimiento de Producto Interno Bruto no está por fuera de la media ni en los puntos más bajos que hemos tenido en mucho tiempo. Entonces decimos, bueno, ¿y qué pasa con el petróleo? Fíjese cuál es el aporte del petróleo dentro del PIB. Hoy no supera el 8%. Entonces el primer elemento que yo quiero sacar de su cartera es: saque de ahí la carreta del petróleo, porque el petróleo solamente representa el 8% del Producto Interno Bruto en Colombia. Entonces, si la afectación no está ahí, negro, entonces ¿dónde está? Bueno, vamos a ver. Fíjense lo que venía pasando en el crecimiento del PIB en la demanda. Las importaciones, obviamente jalonando hacia abajo un poco todo el tema de Producto Interno Bruto, y fíjese lo que pasa aquí. Esta franja azul que le estoy delineando es el consumo de hogares en Colombia. El consumo de hogares en Colombia, esta franja azul. Que cuando ya la vemos en otra expresión,
para observar la composición del PIB en la demanda, encontramos que este es el comportamiento de las exportaciones, esto es inversión, gasto público sostenido, y el consumo de los hogares en una gran proporción componen el Producto Interno Bruto de nuestro país desde la demanda. ¿Eso qué significa? Que la economía desde la demanda es la que ha permitido contrarrestar el efecto que pueda estar generando otro tipo de factores dentro de la economía de nuestro país. Ahora bien, ¿qué hizo crecer al PIB por oferta? Este es el comportamiento de agricultura, minería, industria, construcción, comercio, establecimientos financieros. En millones de pesos corrientes estamos hablando de 46.958 millones de pesos. Que cuando los vemos en otras expresiones, encontramos que hay una correlación interesante entre el crecimiento de los establecimientos financieros y el consumo de los hogares. Por debajo estuvieron otros sectores de la economía. Entonces, nosotros empezamos a encontrar, mis estimados amigos, que el consumo de hogares basado en el apalancamiento financiero ha sido la clave del crecimiento de la economía en Colombia en los últimos años. Y vamos a seguir empelotando elementos interesantes dentro de esta presentación. ¿Qué pasa entonces con la inflación? Si esa es la situación real, tenemos el piso del Banco de la República y el techo del Banco de la República, y esta línea gris es el comportamiento de la inflación en Colombia. Tenemos una inflación en Colombia que se ha venido comportando dentro del promedio normal, pero que se disparó un poquito. Entonces tenemos unos precios, inflación, precios, que se han venido incrementando progresivamente. Y hoy tenemos precios más altos y eso nos produce una preocupación bastante compleja al interior de los hogares en Colombia. ¿Qué pasa cuando sube el precio de los arrendamientos? ¿Qué pasa cuando sube el precio de la energía eléctrica? Y probablemente ustedes son muy pelados para entender que cuando sube el precio de la papa, mamá se preocupa. La papa, el arroz, productos de economía básica de los hogares empiezan a generar una serie de preocupaciones importantes. Y entendemos entonces también que este es el punto en el que nosotros nos encontramos, siendo la línea azul precio del dólar, tasa representativa del mercado, y siendo esta línea naranja el precio de barril de petróleo. Entonces tenemos tres fenómenos de economía bastante fuertes que están impactando: inflación alta y alto precio del dólar con bajo precio del barril de petróleo. Pero, ¿qué encontramos? Encontramos que la situación de inflación, la inflación en Colombia, la inflación en Colombia no está fundamentada en la devaluación, es decir, no tiene absolutamente nada que ver con el precio del dólar. ¿Todos están convencidos? Entonces ya me puedo bajar de aquí y me voy y los dejo con este slide. ¿Por qué se presenta en este momento esta situación de inflación? Por el precio de la papa y por el precio del arroz. ¿Y por qué se dispararon esos precios? Por una situación climática en Colombia que nos dijeron que venía, pero que nunca llegó. Nos dijeron que venía el niño, ahí está el niño, ya viene el niño, y entonces no se generó cosecha de estos dos productos que son absolutamente fundamentales dentro de la canasta básica del país. De hecho, nosotros somos los únicos que a la CPM, además de llamarlo aceite combustible móvil para motores, lo entendemos también como arroz, papa, carne y maduro. Entonces les cuento que la CPM está afectado y es lo que está afectando de manera importante la inflación en el país. Sumando también esos servicios como arriendos
y energía eléctrica y educación que estuvieron por encima de lo que nosotros esperábamos. ¿Qué está pasando entonces? Tenemos unos hogares que están sintiendo fuerte el tema de la inflación, su capacidad adquisitiva se está viendo afectada, cada vez el ingreso disponible se siente menos, está menor, pero si además de eso usted le mete en el inside al colombiano que estamos en modo crisis, ¿qué pasa? Se presenta un freno y una contracción en la economía. Entonces, lo que nosotros vimos el año pasado fue un 2014 muy bueno, pero excesivamente atípico. Nosotros tenemos ciclos de consumo. ¿Por dónde podría arrancar el ciclo de consumo en un año en Colombia? Ayúdenme ustedes. Enero. ¿Qué pasa ahí? Temporada escolar, primer gran golpe. Segundo, Semana Santa. Tercero, Día de la Madre. Cuarto, Día del Padre. Quinto, vacaciones de mitad de año. Siguiente, amor y amistad. Siguiente, las cometas. Puede ser, podría ser. Ahí tenemos, ahí lo que hemos encontrado, por ejemplo, en el mercado en agosto y en octubre son promociones, ¿no? Tenemos ahí liquidaciones de inventario. Siguiente, después de amor y amistad. Halloween puede ser, para algunos sectores pega, para otros no tanto. Y después de eso, llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación. Lamentablemente no les traje esa gráfica, pero es preciosa. Y es que pasa con el disponible de los hogares contra el ciclo de consumo en Colombia. En diciembre está todo el mundo reventado, la tarjeta de crédito está sonando bastante fuerte. ¿Sí? Entonces, quiero contarles toda esta historia para decirles que el aumento en la inflación ha causado que las compras frecuentes, alimentos y servicios de las cuales ya hablamos, arroz, papa, arriendo, energía eléctrica, educación, tal, ¿sí o no?, aumenten su peso en la compra de los hogares, y eso ha reducido de manera importante el ingreso disponible de los hogares en Colombia. Tenemos disponible, estamos hablando más o menos del 18% de el disponible en el bolsillo del colombiano. Suponiendo que un colombiano promedio se gana 100 pesos, solamente tendría 18 pesos disponibles. Y contándole esta carreta, yo le quiero pedir particularmente a las mujeres que vayan haciendo insight en qué pasa en su categoría, qué pasa en lo que nos convoca en esta feria, qué pasa con calzado, qué pasa con vestuario, qué pasa con moda, qué está pasando ahí, qué va a pasar ahí. ¿Qué está pasando con las compras? Así se están comportando las compras en Colombia hasta este momento. Tenemos un total de 424, alimentos pesando, vivienda, moda, que no se ve mucho, está bastante dark, está muy emo la cosa, pero esta línea morada es moda, salud, educación, entretenimiento. Una mujer que se arriesgue. ¿Qué pasa cuando una mujer está deprimida? Se va de compras. Cuando yo estoy deprimido, cuando me da la depre a veces, esa que nos da a los hombres, que generalmente tápense todos los oídos, hombres y mujeres castas de buen corazón, cuando me deprimo, me da malparidez cósmica, me embuto una chocolatina Jet del tamaño de un Transmilenio y eso me soluciona la vida. ¿Ok? Colombia, nuestro país, en los ciclos más berracos de crisis, decide darle importancia al crecimiento del entretenimiento. No pierda eso de vista. Transporte y comunicaciones, gastos varios. ¿Y cuánto han cambiado las compras frente a alimentos, moda, educación, entretenimiento, gastos varios? ¿Qué tenemos entonces?
que esta termina siendo la composición del bolsillo de un colombiano. Esta es una metodología con la que ha venido trabajando Radar desde los últimos 9 o 10 años. Nosotros hablamos de pocket share, cómo se comporta el bolsillo de un colombiano. Y estos son los pesos relativos de un colombiano promedio, asumiendo que un colombiano promedio existe. Somos bichos raros, ustedes no se imaginan cuánto. Pero esta es la forma más o menos en la que se comporta. Tenemos hoy, a marzo de 2015, un peso del 30.23% en alimentos. El consumo en términos de vivienda y gastos de vivienda es del 23-29%. Vestuario y calzado hoy pesa el 3.48% dentro del bolsillo de un colombiano, suponiendo que tiene 100 pesos en el bolsillo. La salud, 4.80, educación, 4.63, cultura, diversión y esparcimiento está hoy en 3.39, transporte y comunicaciones 16.89 y gastos varios 11%. ¿Qué esperamos que vaya a pasar? ¿Dónde vamos a sentir que se van a presentar contracciones duras? En alimentos, 0.6. Además que siendo esta generación, la generación que no come, no mentiras, siendo esta generación, cada vez estamos, lo que encontramos por ejemplo en diferentes zonas del país, es que cada vez estamos más cerca de la disminución de tiempos a la hora de comer, por ejemplo. No tenemos tiempo para comer, entonces como no tenemos tiempo para comer, basalmente encontramos que el consumo de alimentos está expresado en otro tipo de escenarios. Vivienda en crecimiento, vestuario y calzado en crecimientos interesantes para marzo de 2015, salud contraída, educación contraída, cultura, diversión y esparcimiento, transporte y comunicaciones y gastos varios. Entonces, ¿qué tenemos en la economía? Tenemos una inflexibilidad por el tema de energía y arriendos y tenemos unos sectores que se están viendo bien o mal, dependiendo toda la situación que les acabamos de comentar. Eso expresado en el corto plazo lo vamos a tener de la siguiente manera. El sector también se vio afectado por una dinámica normativa a través de la cual se pensaba impactar las importaciones, que es básicamente lo que tiene que ver con el decreto 074 de 2013. Y entonces buscaba generar un arancel, una barrera técnica que permitiera que el comercio interno creciera a una mejor tasa. A nosotros nos contrataron este año para que hiciéramos y miráramos cuál había sido el impacto real de esa normativa en el comercio de moda, es decir, vestuario, calzado, entretenimiento, y encontramos que no motivó mayor producción y ventas. Y esa norma también generó una contracción en la generación de empleo. Lo que encontramos es que se generó una afectación negativa en el comercio internamente. Y entonces empezamos a observar que la producción de confecciones estaba en esta tasa, las importaciones estaban aquí y esta franja roja es un residuo, lo cual nos hace pensar que ante los efectos de inflación lo que estamos empezando a encontrar es que para poder comprar papa y arroz el colombiano está yendo al Hueco, San Andresito, está comprando por internet en otro tipo de plataformas como AliExpress, etcétera, etcétera, etcétera. Particularmente en esa categoría muy sensible, bastante sensible. Entonces, hay una composición ahí del comercio importado y local que se está viendo afectado por una serie de residuos que tienen que ver con un tema de contrabando, lo cual nos lleva a pensar cuáles son las racionalidades y los gatillos de compra que está teniendo el colombiano. Y entonces con McCann Erickson nosotros empezamos a mirar y dijimos, bueno, dentro de la categoría de moda, ¿qué es lo que está pasando?
Tenemos inflación creciendo al alza, afectada por una serie de elementos exógenos que ya vimos anteriormente, pero además sumado a ello, pues todo un tema de una barrera técnica que está produciendo internamente una serie de ruidos dentro de ese mercado. ¿Cómo está comprando? ¿Cómo está comprando el colombiano? Y encontramos que la tasa de compra racional a mayo de 2014 es muy alta y que este es el impulso. Esa es la tasa de impulso no racional que el colombiano utiliza para comprar en un sector como el de ustedes. Y quisimos descomponer también ese peso racional para mirar cuáles son realmente los gatillos que impulsan la compra de un colombiano en un sector que ya vimos que es absolutamente importante, como el de vestuario, calzado, etc. Esto es precio. El 71.24% de los colombianos colombianos y colombianas, para los que les gusta el lenguaje incluyente, está impulsado por el precio. Su gatillo es el precio. Esto es stock, este es el ingreso disponible, Navidad, y este es el impulso. Esto es lo que hace que yo me coma una chocolatina Jet, una chocolatina Jumbo del tamaño de un Transmilenio. Impulso. Este es el peso de lo no racional dentro de los determinantes de compra. Teniendo en Colombia 3 tipos de comprador. Nosotros hoy tenemos los cazadores de promociones, los cazadores de oportunidad y los que están detrás del valor que produce la marca, sin importar el precio. Pongo ejemplos. Mamá en casa decide comprar jabón para lavar ropa. ¿Cómo? Puede esperar la promoción, o el colombiano ya entiende básicamente que si hoy deja pasar la promoción del éxito, mañana vendrá la promoción de otra cadena. Y al final, aquí, y el ejemplo más claro que les puedo dar acá, es el comprador de un teléfono móvil. Apple es una religión. Y el nuevo iPhone 7 saldrán a comprarlo desmadrados, muchos de ellos, sin importar cuál sea la ventaja comparativa entre el 7 y el 6S, no importa. Voy a terminar comprando ese nuevo teléfono celular, básicamente porque para mí genera valor. ¿Estamos? ¿Cómo se componen entonces en el año 2010? En el año 2010 teníamos a los cazadores de promociones bastante pesando mucho dentro de la balanza. Tengan presente que su categoría es una categoría que, por ejemplo, desde hace 7.5 años no crece precios. Tenemos un crecimiento de precios muy contraído, afectado también por todo el tema de importaciones, por otros mercados que están en penetración en Colombia. Los cazadores de oportunidad creciendo y los cazadores de valor más bajitos. 2011, aquí nos dijeron que iba a haber crisis. Yo no sé si ustedes se acuerdan, todo el tema de Chrysler, lidiando Estados Unidos con un tema súper complicadísimo, y a nosotros nos dijeron que venía una crisis. Y entonces, ¿cómo consideramos el comportamiento de una crisis en el bolsillo de un colombiano? A punta de promociones. Muy bien. Y en el sector de ustedes se presentó un daño muy complejo, porque la dinámica de promociones empezó a generar unos planchazos muy serios en términos de competencia. Entonces empezamos a producir mucho valor, pero metimos a la gente en una guerra de promociones absolutamente absurdas, que se incrementó en el 2011, que se niveló en el 2013, y en el 2014 tenemos cada vez más compradores buscando oportunidad en el mercado, pero también creciendo las personas que están buscando cazar valor en el producto que usted le ofrece. Antes de subirme a este escenario hablaba con alguien y me decía: Samir, yo estoy aprendiendo a comprar calzado, entonces estoy mirando cómo viene la costura, y estoy viendo cómo viene la etiqueta, y estoy viendo el color. Mire, yo les tengo una pésima noticia: un colombiano no sabe diferenciar entre cuero y sintético, y eso es terrible planteándose en este escenario. Es bastante complejo.
Entonces el primer llamado de atención, si a usted le están diciendo que estamos en crisis, le tengo una muy buena noticia. Si en el cambio de entorno usted puede jalar esta barra hacia arriba, perfecto. Si usted puede lograr consumidores que conozcan muy bien su producto, que conozcan muy bien su marca, que entiendan cuál es el valor agregado que eso tiene. ¿Cuál es el diferencial del producto que tú estás diseñando versus el que está diseñando la competencia? Por fortuna este es un escenario joven, ¿sí? Que estos alaridos proféticos a veces es complejo darlos. Pero creo que el llamado es para ustedes. Estamos en un escenario en donde el que no se reinventa, el que no tiene una capacidad inventiva seria, el que no logra cooptar a su consumidor, el que no logra llevarlo a este escenario de entender oportunidad y valor, turn off. Que se expresa entonces de la siguiente manera en los diferentes grupos de consumo que tenemos en Colombia. Entonces tenemos que en el sector vestuario tenemos el 56% de nuestros compradores buscando cazar promociones, el 32% oportunidad y el 12% son cazadores de valor. Entonces sí tenemos un nicho de oportunidades bastante interesante. Que en los tipos de canal, en los tipos de canal de consumo se nos está expresando de la siguiente manera. Y fíjese la ganancia que estamos teniendo, por ejemplo, en canales ambulantes o también en internet. ¿Estamos? No se me duerman. Ahora bien, ¿qué personalidades tenemos en Colombia? Este es otro nicho que hay que empezar a buscar. Y aquí seguimos entonces con la levantadera de manos. Supongamos que usted en este momento tiene en el bolsillo lo mismo que cuesta, no hablemos de discos compactos, regresó el vinilo, ¿cierto? Regresó el vinilo volvió 77,5, 180 gramos, regresó, bendito sea mi Dios. Usted tiene lo mismo que cuesta un vinilo o un disco compacto, lo tiene para ir a un concierto. Levanten la mano los que preferirían ir al concierto. ¿Quiénes comprarían el disco para escucharlo en su casa? Levanten la mano, por favor. Ok. Esos son los buscadores de experiencias. Los que quieren ir al concierto son los que están buscando una experiencia. Los que están pensando ya en Sonar, los que estuvieron en Stereo Picnic, los que se alegran con Lollapalooza o Lollapalooza, ¿sí? Los que les gusta Silvestre Dangond, van a ir a su próximo concierto, etcétera, etcétera, etcétera. Son buscadores de experiencias. Hay otros tipos de personalidad de consumidor que está buscando tiempo. Compra rápido, compra fácil, compra ya, punto. Y están los que están buscando bienestar en la compra. ¿Estamos? ¿Entendidas las diferencias? Por ejemplo, Colombia dejó de consumir yogur con ponqué gala, que eso era la lonchera de mis días, ¿cierto? Yogur con ponqué gala despichado por cuaderno, desmenuzado al fondo de la maleta, ¿sí? Que uno ya no comía ponqué gala sino migas de ponqué gala con yogurt. Colombia dejó de consumir yogurt. Ahora Colombia consume mejoradores del tracto intestinal para toda la familia, ¿sí? Salvado, trigo y tal. Estamos consumiendo bienestar, ¿no? Ya no hay tiempo para sentarnos a manteles, corrientazo rápido de absorción venosa sin complicaciones. ¿Cómo se comporta eso en el año 2010? Se comporta de la siguiente manera. Tenemos muchos buscadores de tiempo. Perdón, qué pena con ustedes. Y progresivamente hemos ido transformando el mercado para llevarnos a construir experiencias.
a construir experiencias. A mí en el sector calzado me pasa con una frecuencia que ustedes no se pueden imaginar. Y sé que el ejemplo es absolutamente escatológico, pero lo voy a contar. Yo calzo 44, no calzo 43 y medio ni 42 grande, no, calzo 44. Y para mí comprar zapatos pasa por una experiencia que a veces puede resultar relativamente traumática porque me dicen que es 44 y no, es 43 grande. ¿Sí? Entonces, cada vez que procuro ir a comprar calzado, sé a dónde voy a comprar calzado. No solamente porque me atienden bien, no solamente porque tienen un producto de muy buena calidad para mí, que destruyo zapatos, una facilidad increíble, sino también porque entienden plenamente que yo no estoy comprando un zapato cualquiera, sino que estoy buscando bienestar. Y eso en el sector vestuario es el pan nuestro de todos los días. ¿Hacia dónde deberíamos migrar? ¿Cuál es la mancha oceánica que tenemos para atacar en medio de un país en donde tenemos inflación, en donde estamos entrando en crisis y nos queremos comer una chocolatina Jet grandota? Yo creería que debemos explorar cada vez más una industria que construye un consumidor que está buscando una experiencia, pero además de eso, un consumidor que progresivamente, le juro que ha ido entendiendo su categoría más de lo que usted se imagina, de más información de la que usted cree. Yo manejo dentro de Radar una cosa que se llama Radar Health y es todo el sector salud, trabajo con todo el sector salud. Y ustedes no se imaginan lo que me encuentro. Ya hay gente que busca en internet la patología y sabe qué tomarse. Si usted es uno de ellos, hermano, levante la mano y diga amén conmigo, amén. Muy bien. ¿Estamos? De eso se trata. Hacia allá estamos caminando. Ahora, ¿qué sucede con las diferentes personalidades del consumidor por grupos de consumo? Fíjese usted qué vestuario está en mitad de la tabla buscando un 50% de buscadores de experiencias, tiempo el 41% y el 9% de bienestar. Y como diría mi mamá, ahí le dejo esa piraña navegando en su pecera. Que por canales de compra empieza a comportarse de la siguiente manera. Fíjese cuánto ha ganado internet en el tema tiempo. Y ya me voy a meter progresivamente en ese tema, porque al final de esta conferencia, y no sé cuánto tiempo me queda, estoy aquí echando rulo feliz, creo que tengo 10 minutos. Y para progresivamente meternos en cómo consumimos los colombianos y qué está pasando en nuestro sector, en el sector que nos convoca el día de hoy. ¿Cómo se distribuyen las compras de moda en Colombia en billones de pesos? Esto es lo que está sucediendo en el sector que nos convoca, en el sector que nos llama. Hoy tenemos un mercado de vestuario de hombre y de mujer en donde el de hombre es de 6.1 billones de pesos, 4.8 mujeres, niños 1.6, bebé 1.2, calzado de hombre 2.1, calzado de mujer 1.1 y calzado de niños 0.48 billones de pesos. ¿Por qué el de hombre, el consumo de hombre es más alto que el de mujer en términos de billones de pesos? Uy, dejé las Nutelas hoy, fue un mal dato. Ando con tarritos de Nutella en las maletas para las conferencias. Se me quedaron, lo siento. Ya les explico por qué el tema de las Nutelas. ¿Por qué? Alguien que se arriesgue. ¿Por qué hombres? Dime tú. Por el costo del calzado, por el costo de las prendas de vestir. En el caso de los hombres, el precio promedio por tiquete es más alto que el de las mujeres. Pero este es el comportamiento que tenemos de la distribución de compras de moda en Colombia en billones de pesos. Ahora, ¿en dónde estamos en este momento? Creo que hay algo que resulta obvio. Este slide es un ajá profundo. Es Bogotá, Medellín, Cali, resto del país, de las 13 ciudades que no medimos. Ese es el comportamiento. Y Barranquilla, ojo, alerta, costa atlántica colombiana, presente, 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 Curramba,
Santa Marta, Cartagena, etcétera. Barranquilla viene presentando un crecimiento para quienes están pensando en expansiones de negocio. Barranquilla viene presentando un crecimiento bastante interesante. Barranquilla está dando unos saltos bien chéveres, como dirían en Curramba, unos saltos bien chéveres en lo que en consumo significa. Ahora, per cápita comparado, encontramos, claro, un costo mucho más bajo por la dimensión de puerto, pero es así como se está comportando en tamaños de moda a nivel nacional. ¿Qué esperamos que pase? Que estos sean los comportamientos, que estos sean los comportamientos que nos esperan. Este es un forecast que hizo Radar con corte a noviembre del año 2015. ¿Los volvemos a ver? ¿Quieren que los veamos un poco más detallados? Ok, ustedes mandan. Yo me demoro, eso no es culpa mía, ustedes me jalan de la lengua. Vestuario de hombre, vestuario de mujer, con un decrecimiento importante a final de este año, vestuario de niños, vestuario de bebé, y esto tiene una explicación importante. En mi casa dicen que el que nace en noviembre lo hicieron en carnavales, pero además de eso quiero contar, no. Pero además de eso quiero contarles que hoy tenemos hogares que tienen cada vez menos niños. Hoy tenemos hogares que tienen cada vez menos niños, tengan eso presente. 3.8 calzado. Este es el forecast que nosotros estamos pensando que se va a generar de aquí a final de este año. No obstante, aún sabiendo que viene en un decrecimiento bastante bien complejo de administrar, sabemos y tenemos claro que en manos de ustedes está mejorar y construir experiencias que les permitan tener un consumidor cada vez más satisfecho. Muy probablemente muchos de ustedes ya vieron esto, sin embargo me voy a tomar el atrevimiento de repetirlo, básicamente porque quiero que tengan presente que esas dinámicas de consumo se pueden ver afectadas por 11 grandes tendencias que no están solamente afectando al mundo, sino que también afectan a Colombia. Entonces usted tiene la posibilidad de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Sencillo, no me voy a demorar porque creo que tengo 4 minutos. Primero, los colombianos nos volvimos sinvergüenzas. En los años 90 usted veía a un tipo con un BMW o un Audi andando en la calle y lo primero que usted pensaba es: no lo quiero decir. Era raro. Pero hoy a los colombianos nos volvimos buena vida, nos volvimos gustones, nos volvimos fashionistas, nos encanta la buena vida. Al colombiano le gusta la buena vida. Y ya expresa esa buena vida en niveles de consumo sin ningún tipo de vergüenza. Colombianos sin vergüenza. 2, hemos venido progresivamente cambiando de canales, hemos migrado de canales. Esas dinámicas de consumo que yo les expresaba, y ahí es donde hablo de la Nutella. ¿Qué encontramos? Usted, el que consume Nutella, el que prueba la Nutella por primera vez, que no me venga con pendejadas. Cada vez que tenga la oportunidad de consumir chocolate de untar, preferiblemente va a consumir Nutella, porque le encantó. Y eso nos está pasando basalmente con los productos importados y con cierto tipo de productos de la canasta básica. Entonces, el tema de impacto del dólar no va a ser que se quiebre Expovinos, olvídense. El que probó un Carmener, el que probó un Rioja, va a seguir queriendo tomar ese mismo tipo de vino. ¿Aquí hay alguien de Expovinos? Como somos buenavidas y somos gustones, nos gusta más por lo mismo. Queremos más. Ustedes tenían que ver a mi abuela, una hija de un libanés, negociando aguacates en el mercado del pueblo. A mí me da pena salir con ella. ¿Sí? Porque cada vez el tipo le daba más aguacate y ella siempre decía: ese infeliz y miserable me está tumbando. Los colombianos queremos más por lo mismo. Y pilas, todo lo anterior para decirle que su consumidor y su comprador llega más dateado de lo que usted cree cuando llegó a donde usted.
Cada vez más estamos haciendo pre-trade. ¿Eso qué significa? Significa que el teléfono móvil se convirtió en una herramienta para estar dateado. Saber, esa misma chaqueta, esos mismos zapatos, ese mismo cinturón que usted le está ofreciendo a un precio X, el dónde lo puede conseguir a un precio Y. No conserven ese silencio, me asusta cuando los auditorios hacen ese tipo de silencios. Evidentemente sí, un mercado del usado es un mercado que a nivel mundial se ha venido generando. En Colombia lo conocíamos más en bienes durables y semidurables, es decir, casa, carro, etcétera. Pero hemos encontrado que es un mercado que se ha venido desarrollando progresivamente en otro tipo de categorías. Si los hombres separados, levantar la mano, por favor. Cada vez menos sachets, en el mercado tenemos cada vez menos presentaciones más pequeñas. Y ojo con esto, generalmente este slide lo apoyo con otra diapositiva que tengo de la tapa de la nevera de mi casa. Tengo llena esa vaina de tarjeticas en donde me lo llevan a domicilio a mi casa, no tengo por qué moverme. Desde la loratadina, etcétera, todo, el pollo, la carne, cosas que antes uno creía que no se lo llevaban a su casa. Lo último que pasó fue que un señor que le hacía las camisas a mi papá me mandó camisas a mi casa a la medida. Eso llegó a pasar. Entonces me dijo, usted es más o menos un 30 y tal, y entonces usted tiene los brazos largos. Tenía un afán para un matrimonio de un amigo, y efectivamente, sin necesidad de ir a la tienda, me mandó la camisa justo que necesitaba a mi casa en los tiempos necesarios. Cada vez tenemos consumidores más educados, mucho más educados. Eso que les decía, la diferencia entre el cuero, el sintético, cada vez más. Por ejemplo, para los que hacen running, saben que cuando una persona que trota está buscando tenis para trotar, o que practica cierto tipo de deporte, busca de manera muy adecuada y de manera muy concienzuda los zapatos que está utilizando. No nos da pena comprar colombiano. Ayer tuve una experiencia súper bellísima, tuve la oportunidad de hablar con los muchachos de un programa de televisión que se llama Los Puros Criollos, que lo dan en Señal Colombia. Uy, hay gente que lo ve, yo pensé que yo era el único freak que lo veía. Y fuimos a hablar de mi maleta ABC. La amo, me encanta. Y me decía, es un producto típico colombiano. Yo decía, sí, a mí no me da pena. Estaba parado en un aeropuerto en otro lugar del mundo diferente a mi país, y se me acercó un paisano y me dijo, usted es colombiano. Entonces yo le dije, sorry, what, man? Me dijo, sí, usted es colombiano. ¿Por qué? Por mi maleta ABC. Ya no nos da pena consumir colombiano. Y entendimos que hay productos colombianos muy buenos, de excepcional calidad. Entonces, téngalo presente. Y pilas, porque se ha venido desarrollando un consumo premium. Ya hay unos hogares que ya dejaron de consumir, que pasaron de la plaza de mercado al éxito, y del éxito a otra cosa, y de esa cosa a otra cosa, y ya hemos encontrado casos específicos y muy puntuales, por lo menos en el sector vestuario y calzado, en donde entramos en una faceta premium de consumo. Ya hay gente que está buscando algo distinto, algo diferente. Está buscando diferenciar sus niveles de consumo. Y definitivamente llegó el lujo. A Colombia llegó el lujo. Cuando ustedes van por la carrera séptima y ven cierto tipo de tiendas de ventas de vehículos, entendimos que a Colombia llegó el lujo, y no llegó el lujo volátil, llegó el lujo para quedarse y para estar entre nosotros. Señoras y señores, este es nuestro trabajo. Nuestro objetivo en Radar es procurar consumidores felices. Por eso toda esta cháchara de una hora, que espero que sea absolutamente productiva para sus negocios, para quienes están diseñando, que se vayan con una perorata económica que les pueda servir para entender que estamos en el momento de dar un salto importante. Ayer escribí una columna para un medio de comunicación en donde decía, no necesitamos superhéroes,
Todos estábamos pujando el domingo, el sábado era, haciéndole fuerza a Nairo Quintana, que se paraba sobre sus pedales, y creo que 42 millones de personas queríamos meternos en el televisor, cogerlo de la silla y empujarlo para decirle: gánale a ese From miserable que te quiere quitar la camiseta amarilla. Pero no queremos colombianos superhéroes, queremos colombianos comunes y corrientes que estén en la capacidad de hacer las cosas bien, de hacer de nuestra industria, de nuestra escuela, de nuestro comercio, un buen comercio, una buena industria y una buena escuela. Señoras y señores, muchísimas gracias. Mi nombre es Samir Campo. Y nada, estoy atento a las preguntas, inquietudes, comentarios, chismes que nos quieran contar. Los escucho. No todos al tiempo. ¿Dónde está mi botella? ¿Yo me puedo robar mi botellita de agua? No todos. Sí, cuéntame. ¿Alguien que nos ayude acá, por favor? Muchas gracias, es muy amable. Buenas tardes, yo me llamo Linda, soy de Cali. Mi pregunta es: nosotros como diseñadores de moda, que hay mucho diseñador de moda que está no solamente en el cuento del calzado y la marroquinería, sino en el vestuario, ¿cómo podemos generar experiencias en cuanto a lo que mostrabas ahorita en tus gráficas? Cali, linda tierra, tengo muy bellos recuerdos de Cali. Mira, creo que la dinámica de experiencia en el consumidor hoy, lo que nosotros estamos entendiendo, por lo menos en términos de vestuario, diferente de marroquinería y calzado, aunque cabe dentro de la misma categoría, tiene que ver puntualmente con tratar de buscar, educar al consumidor. ¿Educarlo sobre qué? ¿Qué tipo de tela estoy usando? ¿Sí? Muchas veces yo como consumidor, por ejemplo, he entrado a una tienda y perdón por el argumento que voy a utilizar, que creo que es un argumento de quinta, pero lo voy a utilizar. Ya está casi vacío el auditorio, entonces no importa. No, lo que pasa es que tú eres morenito, entonces a ti ese color se te ve bien. No, eso no puede ser un argumento para vender. Perdóname, pero no, me niego a que eso suceda. Creo que técnicamente hoy tenemos consumidores que son mucho más discursivos y a quienes podemos entrar con un discurso educativo muy poderoso. Vas a utilizar esa prenda en clima caliente, en clima frío, la vas a utilizar en Bogotá. Hoy aquí, por ejemplo, en Bogotá tenemos experiencias muy marcadas que van desde ¿usted qué hace? No, mire, yo soy empresario, yo soy comerciante. Ok, entonces usted es empresario, comerciante, ¿qué perfil quiere transmitir? Desde ahí tú ya estás empezando a construir una experiencia fantástica alrededor de tu consumidor. El uso de las tallas, el uso de las hormas, todo eso impacta dentro de la experiencia del consumidor. Entonces, si tú estás diseñando, me parece que eso podría ser un buen eslabón de entrada para que el consumidor trate de entender que una cosa es lo que ve en el maniquí o en el show, y otra cosa totalmente diferente lo que va a ver en tu tienda y lo que va a encontrar en tu tienda. Sí, dale, tranquila. Yo lo pregunto porque yo creo que a todos nos pasa, sí, como consumidores, que no es lo mismo cuando vamos a comprar marca, sí, cuando salimos con una bolsa de una marca, de un centro comercial chévere, a como cuando tenemos que comprar, por decir en San Victorino, por necesidad, unos zapatos para ir a la playa este fin de semana. Ok, yo ahí digamos que podría decirte, hoy conozco de tiendas y de diseñadores que pueden tener muy bajos precios, pero que construyen su consumidor, Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que aquí en Bogotá sucede mucho. Hay gente que de cierto segmento de edad, nosotros lo llamamos los cafés,
son los boomers, mi papá, mi abuelo. Mi papá iba a comprar vestidos de paño en Bogotá, una zona específica de Bogotá. Y él iba a donde la persona que le diseñaba la ropa, y el tipo apenas ponía un pie en el negocio, automáticamente el señor sabía: don Emiro, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le fue con el camel que le vendí hace 3 meses? Tengo estos otros tipos de paños, tengo estos otros tipos de cortes. Eso particularmente ya detona otro nivel de experiencia, sin importar el precio. Claro, aquí encontramos que el 72% del gatillo tiene que ver con precio, pero viste que arriba hay una franja que también te está diciendo